Capricornio, arquitecto del destino, amo de la realidad. ¿Por qué este signo del zodiaco inspira respeto y admiración? Estamos acostumbrados a los horóscopos superficiales, pero hoy te ofrezco un vistazo a la esencia misma de Capricornio, un signo cuyo poder y determinación no inspiran miedo en el sentido habitual, sino más bien una profunda reverencia. En Capricornio no se trata de caprichos pasajeros, sino de cimientos, planes a largo plazo y la capacidad de convertir los sueños en realidades tangibles. Vamos a desglosar 25 facetas de su personalidad que demuestran esta exclusividad. Juntos veremos por qué Capricornio merece un lugar especial en el círculo zodiacal, y cómo sus cualidades pueden ser una fuente de inspiración para todos nosotros. Pero antes de entrar en detalles, merece la pena reflexionar sobre cómo se forma esa fuerza de carácter. Hoy vamos a hablar de Capricornio, un signo del zodiaco cuya reputación es a veces sobrecogedora. Pero antes de sacar conclusiones precipitadas, veamos este signo de tierra desde otro ángulo. Sí, Capricornio es fuerza, es ambición, es voluntad inquebrantable de vencer. Pero, ¿no son estas cualidades las que lo convierten en uno de los signos más impresionantes? En lugar de dejarte intimidar por su intensidad, te sugiero que lo veas como una fuente de inspiración. Vamos a desglosar los 25 rasgos clave que conforman esta personalidad compleja y polifacética. Y, créame, detrás de la austeridad exterior se esconde todo un mundo digno de admiración. Así que, abróchense los cinturones. Nos vamos de viaje por las profundidades del alma de Capricornio para entender qué le hace tan especial. ¿Y si detrás de la inexpugnabilidad exterior hay algo más que el deseo de triunfar? Así que continuemos nuestro fascinante viaje a las profundidades de los arquetipos astrológicos. Y ahora vamos a hablar de la determinación de Capricornio. Esta es quizá una de las cualidades más sorprendentes y quizás incluso aterradoras de este signo. Capricornio ve la meta, no ve obstáculos. No se limita a soñar, hace planes, desarrolla estrategias y metódicamente, paso a paso, avanza hacia la cima. Piensa en Margaret Thatcher, la dama de hierro, Capricornio según el horóscopo. Su voluntad inquebrantable, su capacidad para defender su posición a pesar de las críticas y la resistencia, es un ejemplo de la determinación de Capricornio. O, por ejemplo, Isaac Newton, cuyos descubrimientos científicos pusieron el mundo patas arriba. Su persistencia en la investigación, su voluntad de trabajar en un problema durante años, es también una manifestación de la perseverancia de Capricornio. Es este pensamiento único multiplicado por la diligencia y la disciplina lo que hace de Capricornio una fuerza tan poderosa. No espera un milagro, crea su propio destino. Y tal vez en ello radique el secreto de su terrible atractivo. Después de todo, ¿quién no admira a un hombre que sabe exactamente lo que quiere y avanza con confianza hacia su objetivo? Pero detrás de esta determinación está la otra cara de la moneda. Capricornio está tan centrado en lograr el resultado que a veces puede olvidarse de las necesidades de los demás, de sus propios sentimientos. Y este es un tema para una conversación aparte. Así pues, continuamos nuestro viaje hacia las profundidades de la misteriosa alma de Capricornio. Y ahora hablaremos de quizás uno de los rasgos más fundamentales de este signo, su increíble sentido práctico y realismo. Capricornio no es un soñador, sino un arquitecto que construye rascacielos sobre cimientos sólidos. Ve el mundo tal como es, sin ilusiones ni adornos, y esto es lo que le permite alcanzar alturas increíbles. ¿Recuerdas cuántas veces oímos historias de personas que fracasaron por culpa de expectativas poco realistas o riesgos injustificados? Capricornio, por el contrario, sopesa cuidadosamente cada paso. Calcula todas las variantes posibles de los acontecimientos y actúa solo cuando está seguro del éxito. Esto no significa que tenga miedo de correr riesgos, sino que lo hace de forma consciente y calculada. Tomemos como ejemplo el mundo empresarial. ¿Cuántas startups fracasan en sus primeros años de existencia? Ahora imagina a un Capricornio lanzando su propio proyecto. No solo se le ocurre una idea, sino que desarrolla un plan de negocio detallado, estudia el mercado, analiza a los competidores y crea un modelo financiero sostenible. No confía en la suerte, la crea él mismo. Es este realismo el que permite a los Capricornio triunfar donde otros fracasan. Pero, ¿de dónde procede este asombroso sentido práctico? Quizá de su elemento, la tierra, que simboliza la estabilidad, la fiabilidad y la paz material. O quizá sea la influencia de Saturno, el planeta responsable de la estructura,
la disciplina y la responsabilidad. En cualquier caso, este rasgo hace de Capricornio no solo una persona de éxito, sino una persona increíblemente fiable en la que siempre se puede confiar. Sin embargo, tras esta ecuanimidad y pragmatismo exteriores se esconde otra faceta de la personalidad de Capricornio que requiere especial atención. Y aquí llegamos a otra faceta de la grandeza intimidante de Capricornio, su fenomenal disciplina y autocontrol. No se trata solo de un rasgo de carácter, sino de una voluntad de acero forjada en el crisol de las pruebas de la vida. Piensa en lo a menudo que aplazamos los asuntos importantes, sucumbimos a la debilidad momentánea, a la tentación de descansar cuando deberíamos estar trabajando. Capricornio, por el contrario, es capaz de refrenar cualquier impulso, subordinarse a un horario rígido y seguir el plan con firmeza. Ejemplos de esta masa. Recuerde las figuras históricas que han alcanzado alturas increíbles, ¿cuántos de ellos Capricornio, cuya determinación rayana en la obsesión? No se limitaban a soñar con grandes cosas, sino que se acercaban metódicamente, paso a paso, día a día, a su objetivo, sin permitirse ni un momento de relajación. Esta capacidad de autocontrol, de renunciar a placeres momentáneos para alcanzar objetivos a largo plazo, a veces parece sobrehumana. Es esta disciplina de hierro la que permite a los Capricornio llevar a cabo con éxito los proyectos más ambiciosos, construir una carrera, crear una base sólida para el futuro. No temen las dificultades, no pasan por delante de los obstáculos y los perciben como una tarea más que hay que resolver. Y lo consiguen, gracias a su resistencia y a su capacidad para concentrarse en lo principal. Pero, ¿en qué se basa esta increíble fuerza de voluntad? Quizás sea una profunda comprensión de la responsabilidad, un sentido del deber hacia uno mismo y hacia los demás. Y aquí llegamos al límite en el que el miedo de Capricornio se manifiesta en su absoluta responsabilidad. No se trata solo de puntualidad o escrupulosidad, sino de un profundo sentido del deber hacia sí mismo y hacia el mundo. Capricornio no se dejará defraudar, ya sea por la fecha límite de un proyecto o por una promesa hecha a un ser querido. Asume una carga de responsabilidad, a menudo imposible para otros, y la lleva con una calma sepulcral. Recuerde cuántos Capricornios se convierten en líderes en situaciones de crisis. Es su fiabilidad lo que hace que los demás se sientan seguros. Este rasgo infunde respeto, pero al mismo tiempo es alarmante. Al fin y al cabo, una responsabilidad tan inquebrantable implica tanto una dura exigencia a los demás como una inflexibilidad, a la hora de alcanzar los objetivos. Esta cualidad es sin duda la base de sus logros, pero ¿qué le impulsa en su búsqueda de esas cotas? La ambición de Capricornio no es solo un deseo de triunfar, es su constante vital. Recordemos a Margaret Thatcher, la dama de hierro, cuya voluntad política e inquebrantable persecución de objetivos se convirtieron en leyenda. O a Isaac Newton, el genio cuyos esfuerzos científicos pusieron el mundo patas arriba. Detrás de sus logros no solo hay talento, sino también una eficiencia colosal multiplicada por una ambición que parece no tener límites. Capricornio es metódico en su ascenso a la cima. No se conforma con poco y siempre se esfuerza por conseguir más. Pero esta determinación, a veces, le hace olvidarse de las necesidades de los demás, convirtiéndole, a los ojos de los demás, en alguien distante e incluso rígido. Se eleva por encima de los demás como una roca, ve más lejos y comprende más. Pero esta altura puede crearle una sensación de inaccesibilidad. El sentido práctico y el realismo son otros dos rasgos que hacen que Capricornio sea tan eficaz. Sopesa cuidadosamente cada uno de sus movimientos, evitando las decisiones impulsivas. Su confianza proviene de un profundo análisis y comprensión de la situación. Capricornio es capaz de desarrollar planes de negocio detallados, estudiar el mercado y crear modelos financieros sostenibles. Esta cualidad está sin duda ligada al elemento tierra, que le confiere minuciosidad, y a la influencia de Saturno, el planeta del orden y la estructura. La disciplina y el autocontrol son lo que permite a Capricornio frenar sus impulsos y seguir el plan con firmeza. Su férrea voluntad le permite realizar los proyectos más ambiciosos y construir una carrera vertiginosa. Hay muchos ejemplos en la historia en los que este rasgo de carácter, llevado al absoluto, rozó la obsesión. La responsabilidad es otro rasgo definitorio de Capricornio. Tiene un profundo sentido del deber consigo mismo y con el mundo, y no se permite defraudar a nadie. En situaciones de crisis, se convierte en un auténtico líder, capaz de tomar decisiones difíciles y responsabilizarse de sus consecuencias. Sin embargo,
Sus exigencias a los demás pueden ser muy duras e inflexibles en la consecución de objetivos aterradoras. Pero, ¿cómo construye exactamente Capricornio su camino hacia el éxito? ¿Qué le permite alcanzar sus metas con tanta precisión y eficacia? ¿Cuál es el punto fuerte de Capricornio, quizá subestimado? La respuesta es sencilla, en su fenomenal capacidad para planificar y organizar. No se trata solo de hacer listas de tareas, sino de construir estrategias a varios niveles en las que cada paso está calculado y cada recurso está previsto. Piénsalo, Capricornio no solo sueña con la cima, sino que desarrolla un mapa detallado de la ascensión, previendo todos los posibles obstáculos y rutas alternativas. Recuerde, por ejemplo, a Benjamin Franklin, cuyo carácter sistemático y organizado le permitió obtener resultados extraordinarios en diversos campos. O a Golda Meir, la dama de hierro de la política israelí, cuya capacidad para planificar estratégicamente y analizar con frialdad las situaciones la convirtieron en una de las líderes más influyentes de su época. Capricornio es como jugar al ajedrez con la vida, anticipándose a los movimientos del enemigo y preparando contramedidas. No confía en la suerte, la crea él mismo, avanzando metódica y firmemente hacia el objetivo previsto. Esta capacidad de organización se extiende a todos los ámbitos de su vida, desde las finanzas hasta las relaciones personales. Crea una estructura clara, en la que todos los elementos están interconectados y subordinados a un único objetivo. Y ahí radica otro aspecto, quizá no perceptible a primera vista, que hace que Capricornio sea tan impresionante. Hablemos ahora del arma más infravalorada de Capricornio, su paciencia y resistencia. En un mundo en el que todos quieren resultados instantáneos, Capricornio teje metódicamente su red de éxito, año tras año, paso tras paso. No es un velocista, es un corredor de maratón que sabe que la distancia la conquista el que camina. Recuerde la historia de Warren Buffett, cuya filosofía de inversión, basada en las inversiones a largo plazo y la espera paciente, le reportó miles de millones. ¿No es este un excelente ejemplo de la resistencia de los Capricornio en acción? No temen a la rutina, no retroceden ante las dificultades, sino que las ven como una parte inevitable del camino hacia la cima. Es esta capacidad de soportar una presión tremenda sin perder la concentración y la fe en el resultado final lo que convierte a Capricornio en una fuerza verdaderamente formidable. Son como una roca que no se rompe ni con la tormenta ni con el viento. Y mientras otros signos del zodiaco se tambalean buscando caminos fáciles, Capricornio avanza con calma y confianza, sabiendo que el tiempo trabaja para ellos. Pero, ¿cómo mantienen esta ecuanimidad cuando cambian las circunstancias? Veamos ahora otra faceta de esta personalidad polifacética. Capricornio no es solo un movimiento firme hacia un objetivo, sino también una asombrosa capacidad para adaptarse a una gran variedad de circunstancias. Puede parecer que ese pensamiento único les hace inflexibles, pero esto dista mucho de ser cierto. Recuerde cómo las cabras montesas, en honor de las cuales recibe su nombre este signo, se mueven con destreza por las pendientes más escarpadas. Capricornio sabe aprender de cada situación, adaptarse a las nuevas realidades y aprovechar cualquier oportunidad para alcanzar sus objetivos. Esta adaptabilidad se manifiesta no solo en su carrera profesional, donde pueden cambiar fácilmente de tareas y encontrar soluciones en situaciones difíciles, sino también en su vida personal. Son capaces de llegar a compromisos manteniendo sus principios y valores. Un ejemplo es la historia de Confucio, un Capricornio según el horóscopo. Sus enseñanzas, nacidas en una época de inestabilidad política, no solo sobrevivieron, sino que se convirtieron en la base de toda una civilización. Adaptó sus ideas a las necesidades cambiantes de la sociedad, ofreciendo soluciones pertinentes para las distintas generaciones. En otras palabras, un Capricornio no se limita a perseguir su objetivo, sino que sabe sortear los obstáculos y aprovechar todas las oportunidades. Esta capacidad de adaptación les hace no solo exitosos, sino prácticamente indestructibles. Pero, ¿qué más les hace tan autosuficientes? Capricornio es una fortaleza construida sobre los cimientos de la independencia. Su autosuficiencia no es una pose, sino una necesidad profundamente arraigada. A diferencia de otros signos que necesitan una afirmación constante de su importancia, Capricornio saca fuerzas de sí mismo. No necesita el aplauso de la multitud para seguir escalando. Recuerda cómo Margaret Thatcher, como primera ministra de Gran Bretaña, llevó a cabo políticas económicas duras a pesar de las críticas y la oposición.
Este es un ejemplo de la independencia de Capricornio, cuando una persona, creyendo en su rectitud, llega hasta el final, sin mirar atrás a la opinión pública. Tal apoyo interior permite a Capricornio tomar decisiones difíciles y responsabilizarse de ellas, lo cual es ciertamente respetable. Esta capacidad de confiar únicamente en uno mismo es sin duda una herramienta poderosa. Pero, ¿hay algo más detrás de esta calma exterior? Y aquí llegamos a otra faceta que conforma a este signo indudablemente poderoso. La contención y el control de las emociones es lo que distingue a Capricornio en situaciones de crisis. Donde otros sucumben al pánico o a la ira, él mantiene la ecuanimidad necesaria para tomar decisiones con conocimiento de causa. Recuerde cómo Margaret Thatcher, siendo Capricornio, negoció durante la crisis de las Malvinas. Su firmeza y capacidad para mantener la calma fueron claves para su éxito. Esta capacidad de distanciarse del trasfondo emocional permite a Capricornio ver la situación con objetividad, analizar los riesgos y encontrar las mejores soluciones. No se trata de insensibilidad, sino de la capacidad de canalizar la energía de las emociones en una dirección constructiva. La disciplina interna y un autocontrol bien desarrollado son las cualidades que permiten a Capricornio permanecer imperturbable, incluso cuando los demás pierden la cabeza. Pero, ¿qué les hace tener tanta confianza en el futuro? Quizá uno de los rasgos más impresionantes de Capricornio sea su capacidad para ver el futuro. Mientras que otros signos pueden detenerse en los problemas actuales, Capricornio tiene el don de la previsión, lo que le permite evaluar las situaciones en términos de consecuencias a largo plazo. Es capaz de calcular movimientos varios pasos por delante, como un jugador de ajedrez que planifica una partida. Pensemos en Benjamin Franklin, cuyas ideas visionarias e inventos se adelantaron a su tiempo y sentaron las bases de muchas tecnologías modernas. O en Golda Meir, cuyo pensamiento estratégico le permitió tomar decisiones difíciles en momentos críticos de la historia de Israel. Esta capacidad para la planificación estratégica y la visión de conjunto hacen de Capricornio no solo un artista, sino un verdadero arquitecto de su destino y, a menudo, del destino de los demás. Y este rasgo merece, sin duda, mucha atención. Sin embargo, existe otra cara de la moneda, que está relacionada con la adhesión a ciertos patrones. Seguimos investigando, y ahora quiero llamar su atención sobre otra faceta, aparentemente contraria a la imagen del signo asustadizo. Se trata del conservadurismo y el profundo respeto por la tradición, inherentes a los Capricornio. No saque conclusiones precipitadas. En este deseo de valores establecidos reside una fuerza considerable y, a veces, un cierto peligro para quienes violan estos valores. Capricornio es un signo arraigado en el pasado, que extrae de él sabiduría y estabilidad. No son propensos a cambiar radicalmente por cambiar. Lo que les importa es la experiencia adquirida a lo largo del tiempo, las tradiciones que han demostrado su eficacia. Recuerde con qué frecuencia los empresarios de éxito nacidos bajo este signo construyen sus imperios basándose en principios fundamentales y no en tendencias pasajeras. Esto no quiere decir que los Capricornio estén en contra del progreso, en absoluto. Es solo que lo abordan con cautela y criterio, sopesando los pros y los contras antes de adoptar algo nuevo. Su respeto por la jerarquía y las normas establecidas puede percibirse como rigidez e inflexibilidad. Sin embargo, en realidad es una manifestación de su responsabilidad y su deseo de orden. Creen que solo siguiendo las reglas se puede construir una sociedad fuerte y estable. Esta cualidad les convierte en excelentes líderes, capaces de organizar el trabajo y conseguir resultados. Pero, ¿qué ocurre cuando alguien invade estas tradiciones establecidas? ¿Qué ocurre cuando alguien intenta destruir el mundo que Capricornio ha construido con tanto esmero? Aquí es donde entra en juego la otra cara de su conservadurismo. Pueden convertirse en defensores implacables e incluso violentos de sus valores. Esto no siempre se expresa en una agresión abierta, sino más a menudo en una oposición fría y calculada. Utilizarán todos sus recursos y contactos para preservar lo que consideran importante. Este tipo de compromiso con los ideales es admirable, pero ¿no es peligroso? ¿Qué impulsa a Capricornio en su implacable búsqueda de la perfección? Pero detrás de toda esta aparente firmeza se esconde otro rasgo de Capricornio que puede percibirse como intimidatorio: su implacable autocrítica. Se impone exigencias que a veces parecen imposibles de cumplir. Este rigor interno, multiplicado por el deseo de perfección en todo lo que emprende, crea una enorme tensión. Capricornio nunca está satisfecho con lo conseguido, siempre ve oportunidades para mejorar,
lo que es sin duda el motor del progreso, pero también una fuente de insatisfacción constante consigo mismo. Recuerda cuántas veces los grandes llegaron a la cima atormentados por demonios interiores. Esta autocrítica, como una prueba de fuego, se manifiesta también en su actitud ante el mundo. Ve los defectos y fallos, las imperfecciones de los sistemas y las personas. No porque quiera menospreciar a alguien, sino porque se esfuerza por alcanzar el ideal. Este comportamiento autoexigente se proyecta de forma natural en los demás. Sin embargo, este rasgo de su carácter, por un lado, puede asustar por su intransigencia, pero, por otro, es la clave de su increíble eficacia y capacidad para alcanzar sus objetivos. La lucha por el ideal es una poderosa fuerza motriz, pero no la única que determina el poder aterrador de Capricornio. Al fin y al cabo, como sabemos, el poder y la influencia suelen medirse en categorías completamente distintas. Pero quizá uno de los aspectos más impresionantes, y para algunos incluso aterradores, del poder aterrador de Capricornio sea su capacidad para ganar dinero. No solo cobrar, sino crear, acumular y multiplicar capital. No se trata de magia ni de suerte. Es frío cálculo multiplicado por una sed insaciable de éxito. Recordemos a Warren Buffett, el genio de las inversiones, cuyo imperio se basa en los principios de paciencia, análisis y planificación a largo plazo, rasgos típicos de Capricornio. O a Benjamin Franklin, cuyos aforismos sobre la frugalidad y el trabajo duro siguen vigentes hoy en día. Capricornio no ve el dinero como un medio de entretenimiento, sino como una herramienta para alcanzar objetivos, como una medida del éxito, y hasta cierto punto, como garante de seguridad. Saben esperar, saben ahorrar, saben arriesgarse, pero con prudencia. Y es esta combinación de cualidades la que les hace tener un éxito increíble en el ámbito financiero. Esta habilidad provoca, si no envidia, al menos respeto. Pero, ¿es siempre la prosperidad material el único criterio de éxito? ¿Y qué hay en el fondo de sus relaciones con sus seres queridos? Sin embargo, detrás de toda esta inexpugnabilidad externa y aparente frialdad se esconde una cualidad que hace a los Capricornio no solo fuertes, sino también increíblemente leales. La lealtad es el hilo que les une a sus seres queridos, a la causa a la que sirven, a los principios a los que se adhieren. Cuando un Capricornio toma la decisión de estar con alguien o comprometerse con algo, lo hace para siempre. Piensa en Margaret Thatcher, cuya lealtad a sus creencias y a su país era inquebrantable. No se trata solo de lealtad, sino de un compromiso profundo e interior basado en decisiones cuidadosamente meditadas. Capricornio no tira las palabras al viento, y si dice que estará ahí para ti, lo estará. Esta devoción se manifiesta tanto en las pequeñas cosas como a escala global. En la amistad, en el amor, en el trabajo. Capricornio siempre es una montaña para sus seres queridos. No traicionará, no engañará, no abandonará en los problemas. Esta fiabilidad es la base sobre la que se construyen relaciones fuertes y duraderas. Su devoción a la causa, a su trabajo, roza a menudo el fanatismo. Están dispuestos a trabajar día y noche para alcanzar el objetivo. No es solo ambición, es responsabilidad por el resultado, por quienes confían en ellos. Son un apoyo y una esperanza. Pero, ¿qué hay en el fondo de esta lealtad inquebrantable? ¿Qué hace que Capricornio sea tan fiable y leal? Quizá la respuesta esté en su honestidad. Hablemos ahora de una faceta que puede no resultar evidente a primera vista, pero que es fundamental para comprender la fuerza de Capricornio, su honestidad e integridad. No se trata solo de seguir las reglas por el simple hecho de seguirlas. Para Capricornio, ser honesto significa ser fiel a sí mismo, a sus valores y al listón tan alto que se ha puesto. Tomemos, por ejemplo, una situación en la que Capricornio se enfrente a la disyuntiva de comprometer su conciencia por una ganancia rápida o mantenerse fiel a sus creencias, aunque ello implique dificultades. En la mayoría de los casos, Capricornio elegirá la segunda opción. Esta integridad inquebrantable, respaldada por la voluntad de asumir la responsabilidad de sus actos, le hace increíblemente fiable y digno de confianza. Piense en políticos Capricornio como Golda Meir. Su enfoque inflexible de la seguridad nacional y su firmeza a la hora de defender los intereses de su país han pasado a la historia. No se trata de obstinación, sino de una profunda convicción de que tenía razón, basada en un cuidadoso análisis de la situación y un cálculo de las consecuencias. La honradez de Capricornio también se manifiesta en sus relaciones con la gente.
No adulará ni dirá lo que quieren oír de él. Preferirá expresar su opinión de forma directa y franca, aunque pueda resultar desagradable. Esta franqueza puede parecer dura a veces, pero siempre está motivada por el deseo de ayudar y mejorar la situación, no solo de agradar. Pero, ¿qué es lo que permite a Capricornio mantenerse tan inquebrantablemente fiel a sus principios? Quizá la clave resida en su capacidad para ver el mundo con perspectiva y darse cuenta de que las ganancias a corto plazo no son nada comparadas con la reputación y el respeto a largo plazo. Hay otro aspecto estrechamente relacionado con este. Pero no debemos olvidarnos de otra faceta que hace a Capricornio tan impresionante. Se trata de la inteligencia, a veces subestimada. No se trata de un genio explosivo, sino más bien de la mente fría y calculadora de un estratega. Capricornio es un jugador de ajedrez, que calcula las jugadas con antelación, analizando la situación desde distintos ángulos. Recuerde a Isaac Newton, cuyos trabajos fundamentales sentaron las bases de la física moderna. O a Margaret Thatcher, cuyas políticas duras y pragmáticas cambiaron la faz de Gran Bretaña. Son personas capaces de ver patrones, identificar relaciones causa-efecto y sacar conclusiones basadas en hechos y no en emociones. Su capacidad analítica les permite no solo resolver con éxito problemas complejos, sino también prever posibles riesgos y amenazas. No son propensos a tomar decisiones impulsivas, sino que prefieren sopesar cuidadosamente los pros y los contras. Esta inteligencia, multiplicada por su determinación, les hace casi invencibles a la hora de alcanzar sus objetivos. Pero, ¿cómo consiguen exactamente ese orden en sus vidas y cómo afecta a quienes les rodean? Sigamos investigando. Veamos más de cerca la capacidad de Capricornio para crear estructura y orden. No se trata solo de pulcritud o de amor por la limpieza, sino de una capacidad fundamental para organizar el espacio, el tiempo y los recursos con la máxima eficacia. Piense en ello, porque es este rasgo el que ha ayudado a muchos Capricornio a llegar a lo más alto en los negocios, la política y la ciencia. Son capaces de ver el panorama general, dividirlo en tareas más pequeñas y avanzar metódicamente hacia el objetivo sin dejarse distraer por el caos y la confusión. Pensemos en Benjamin Franklin, cuya vida fue un ejemplo de estricta autodisciplina y organización. Sus famosas 13 virtudes no son solo un código moral, sino un sistema claramente estructurado de superación personal. O Margaret Thatcher, cuya voluntad de hierro y pensamiento estratégico le permitieron reformar todo un país. Estas personas son vívidos ejemplos de cómo la capacidad de crear estructura y orden puede cambiar el mundo. Capricornio no se limita a planificar, sino que crea un sistema de trabajo en el que cada elemento está en su sitio y cumple su función. Sin duda, esta cualidad inspira respeto. Pero, ¿qué les permite mantener esta estructura incluso bajo la presión de las circunstancias? Hablemos un poco más de ello. Y ahora hablemos de la cualidad verdaderamente indestructible de Capricornio, su capacidad de recuperación y resistencia. No se trata solo de la capacidad de soportar las dificultades, sino de una habilidad casi sobrehumana para recuperarse de los golpes más aplastantes del destino. Recuerde a Warren Buffett, cuya paciencia y resistencia en las inversiones se convirtieron en leyenda. No se limitó a esperar un momento favorable, sino que lo creó, manteniéndose fiel a su estrategia durante décadas a pesar de los altibajos del mercado. O imaginemos a un alpinista escalando el Everest. Cada paso es una batalla contra la gravedad, el frío y el agotamiento. Pero Capricornio, como ese pico, es inquebrantable. Avanza lenta pero firmemente hacia su meta, sin permitir que nada le desvíe de su camino. Esta increíble fortaleza multiplicada por la racionalidad hace de Capricornio una fuerza realmente formidable. Su resistencia está alimentada por un profundo núcleo interior, una comprensión de que cualquier obstáculo es solo un retraso temporal en el camino hacia el triunfo. Este rasgo de carácter, en combinación con otros, crea el retrato de una persona capaz no solo de soñar, sino también de realizar metódicamente sus sueños. Pero, ¿cómo lo consiguen exactamente? La respuesta está en su mentalidad especial. Y aquí llegamos a otra faceta de Capricornio que es ciertamente impresionante, su inteligencia práctica. No se trata solo de un pensamiento abstracto, alejado de la realidad. Es la capacidad de ver la esencia de las cosas, encontrar las soluciones más eficaces y poner en práctica los conocimientos. Pensemos en Benjamin Franklin, un destacado Trump, cuyos inventos y decisiones políticas siguen influyendo en nuestras vidas hoy en día.
O en Margaret Thatcher, cuyas políticas duras pero pragmáticas sacaron a Gran Bretaña de la crisis económica. Capricornio no planea en las nubes, se mantiene firme sobre el terreno, analizando la situación y actuando de forma calculadora. Su mente se centra en alcanzar objetivos concretos, ya sea construir una carrera de éxito o crear una familia fuerte. Es capaz de aprender del pasado, adaptarse al presente y predecir el futuro, utilizando su intelecto como una poderosa herramienta para el éxito. Y quizás sea esta capacidad de pensamiento claro y estructurado lo que permite a Capricornio crear planes tan grandiosos, de los que hablaremos un poco más adelante. Y aquí llegamos a otra faceta de la aterradora grandeza de Capricornio, su fenomenal capacidad para la planificación a largo plazo. No se trata solo de hacer una lista semanal de tareas. Capricornio piensa con décadas de antelación, construyendo estrategias complejas y anticipando posibles riesgos. Piense en Benjamin Franklin, cuya previsión y pensamiento estratégico sentaron las bases de la prosperidad de toda una nación. O en Golda Meir, cuyas decisiones determinaron el destino de una nación durante años. Su éxito es consecuencia directa de su capacidad para ver el panorama general, calcular las consecuencias y avanzar con paso firme hacia el objetivo previsto, a pesar de cualquier obstáculo. Capricornio no se limita a soñar con el futuro, lo crea, paso a paso, con persistencia maníaca, haciéndolo realidad. Es como un jugador de ajedrez que calcula las jugadas de varias partidas, sin perder detalle. Esta capacidad de planificación, multiplicada por la disciplina y la responsabilidad, hace que Capricornio sea increíblemente eficaz en la consecución de sus objetivos. No pierde el tiempo en proyectos vacíos, sus acciones siempre tienen sentido y van encaminadas a un resultado concreto. Y, tal vez, es esta capacidad de concentrarse en lo principal y cortar todo lo innecesario y es la clave para entender su poder sobrecogedor. Y aquí llegamos a otra faceta de lo que hace a Capricornio tan impresionante. Se trata de su fenomenal concentración. En un mundo en el que la atención se dispersa a cada segundo, los Capricornio conservan la capacidad de centrarse en lo esencial, eliminando todo lo superfluo. No es solo una habilidad, es prácticamente un superpoder. ¿Recuerdas cuántas veces empezaste un proyecto, te distrajiste con docenas de pequeñas cosas y al final quedó inacabado? Capricornio, como un rayo láser, atraviesa el caos y consigue el objetivo. Un ejemplo es la historia de Henry Ford, Capricornio por signo zodiacal, quien, a pesar del escepticismo y la resistencia, perseveró con la idea de un coche asequible que cambió el mundo. Su concentración en esta tarea fue absoluta. Y no se trata solo de obstinación, sino de la capacidad de ver el resultado final y avanzar firmemente hacia él, paso a paso, sin perder de vista el objetivo estratégico. Tal concentración merece sin duda una atención especial. Pero, ¿qué es lo que les permite mantener esa claridad mental y no desviarse del camino? Y aquí llegamos quizá a una de las facetas más interesantes del carácter de Capricornio, su autoevaluación realista. No se trata solo de una visión sobria del mundo, sino de una capacidad afiligranada para verse a sí mismo y sus capacidades sin ilusiones ni adornos. Capricornio no es propenso al autoengaño, conoce sus puntos fuertes y débiles, lo que le permite fijarse metas alcanzables y evitar a sabiendas empresas fallidas. Piense en Benjamin Franklin, la quinta esencia de Capricornio, que partiendo de cero, gracias a una planificación clara y a la autodisciplina, alcanzó cotas sin precedentes. O, por ejemplo, Golda Meir, cuya visión política y pragmatismo le permitieron dirigir el Estado en las circunstancias más difíciles. Sus historias son la prueba fehaciente de que la autoevaluación realista es la base para construir una carrera de éxito y lograr resultados significativos. Capricornio no revolotea en las nubes, está firmemente sobre sus pies, lo que le hace increíblemente eficaz a la hora de resolver problemas prácticos. Esta capacidad de evaluarse objetivamente a sí mismo y al mundo que le rodea es ciertamente admirable. Pero, como comprenderá, hay otras manifestaciones de este signo que conforman su imagen única y a veces incluso aterradora. Al fin y al cabo, la capacidad de disponer racionalmente de los recursos también forma parte de su naturaleza. La naturaleza económica de los Capricornios roza a veces la legendaria tacañería. No se trata de tacañería, sino de una profunda comprensión del valor de los recursos, ya sea dinero, tiempo o energía. Ven el mundo como un sistema complejo en el que cada elemento debe utilizarse racionalmente.
Pensemos en el cuidado con el que Warren Buffett, un conocido Capricornio, aborda las inversiones, evitando las decisiones impulsivas y centrándose en el largo plazo. Su capacidad para ver el potencial de los activos infravalorados es el resultado directo de esta frugalidad innata. No son propensos al despilfarro y prefieren invertir en el futuro, asegurando la estabilidad para ellos y sus seres queridos. Este rasgo, combinado con su capacidad para ganar dinero, les convierte en jugadores increíblemente poderosos en el mundo de las finanzas, y más allá. De hecho, este pragmatismo se extiende también a otros ámbitos de la vida. Valoran más la calidad que la cantidad y son expertos en encontrar la mejor relación calidad-precio. Esto, por supuesto, les hace muy eficientes. Pero, ¿qué les permite gestionar con tanta filigrana no solo las finanzas personales, sino también proyectos a gran escala? Así llegamos a uno de los rasgos más impresionantes de Capricornio, su extraordinaria capacidad de organización. No se trata solo de la capacidad de poner las cosas en orden, sino de su talento para crear sistemas, organizar el caos y convertir ideas desestructuradas en mecanismos claros y funcionales. Piense en Benjamin Franklin, cuya vida fue un modelo de autoorganización y planificación, o en Golda Meir, que consiguió organizar la defensa de todo un país en las condiciones más difíciles. Los Capricornio tienen una comprensión innata de cómo deben funcionar los procesos, cómo asignar los recursos y cómo motivar a las personas para alcanzar un objetivo común. Lo que les distingue es su naturaleza metódica y su atención al detalle, que les permite ver el panorama general y anticiparse a los posibles problemas. No se limitan a gestionar, sino que construyen los cimientos sobre los que puede crecer algo verdaderamente significativo. Y esta cualidad, combinada con su inquebrantable voluntad, les convierte en líderes increíblemente eficaces. Pero eso es solo una cara de la moneda, hay algo más que hace que este signo del zodiaco sea realmente especial. Así pues, hemos llegado al final de nuestro análisis. Tras considerar estas 25 facetas, no hemos visto a un Capricornio temible, sino más bien a un Capricornio increíblemente fuerte. Su peligro reside únicamente en el hecho de que es capaz de alcanzar cimas que están fuera del alcance de muchos. Su determinación puede parecer intimidante, pero es solo una concentración en el resultado. La disciplina y el autocontrol no son grilletes, sino herramientas para alcanzar objetivos. Capricornio no teme asumir responsabilidades y crear estructuras, y esta es la base de cualquier éxito. Es el arquitecto de su vida, levantando un edificio sólido que puede resistir cualquier desafío. Su conservadurismo no es desidia, sino respeto por los valores consagrados. Ver el futuro y ser capaz de planificar con años de antelación es un don, no un defecto. Y, por último, su capacidad para ganar dinero no es avaricia, sino inteligencia práctica y la capacidad de asegurarse un futuro decente para sí mismo y sus seres queridos. Quizá detrás de esta inexpugnabilidad exterior se esconda otro rasgo no menos importante, del que aún no hemos hablado.